Pero de una vez vamos a ir a primer libro de los Reyes, capítulo 14, verso 23. Y a su vez va a buscar el libro de segundo de Crónicas, capítulo 12. O sea que el día de hoy vamos a estar moviéndonos entre esos dos textos bíblicos y además de ello otros. Primero de Reyes, capítulo 14, versículo 23 y también segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 1. Bueno, y usted se pregunta, ¿por qué dos textos bíblicos? Porque ambos textos bíblicos hablan de lo mismo, es la misma historia, algo similar a lo que ocurre en los evangelios, cuando nos hemos dado cuenta que se repite la misma historia en varios evangelios. Bueno, así sucede también con varias historias de primer libro de los Reyes. Si ya está allí ubicado, primero de Reyes, capítulo 14, versículo 23, y segundo libro de Crónicas, primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 23, y segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 1. Bien, oremos al Señor esta noche entonces. Padre, gracias te doy esta noche. Qué bueno, qué esperanzador, qué regocijo sentimos la noche de hoy al ver a los hermanos allí conectados. Y con ellos seguramente su esposo, algún hijo, algún amigo, algún compañero, Padre Santo. Cada dispositivo, Señor bendito, que ha estado esperando este momento, este día, Señor, y se encendió ahora justamente aquí. Gracias por él. Y gracias por el corazón y la buena disposición de los hermanos que están allí detrás de ese dispositivo. Sea celular, sea laptop, sea una computadora, sea un televisor, Señor. Que tú, Padre, estés visitando ese hogar, visitando esa casa el día de hoy. Que tú estés allí, Padre, con aquel que tiene su Biblia lista, su cuaderno, su esfero preparado, Padre, para escribir, para tomar notas. Sea tu Espíritu Santo, el influjo de tu presencia sobre esa vida. Como siempre, reconocer que dependo de ti, que dependo de tu presencia, Señor, para la enseñanza de esta noche, Señor bendito. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, la historia que ya le venía diciendo se repite tanto en primer libro de Crónicas, capítulo 14, como en segundo libro de Crónicas, capítulo 12, es la historia del reinado de Roboam. Roboam, hermano, es el hijo de Salomón y el primer rey del reino de Judá, que como usted ya sabe claramente, hubo allí una partición, una división del reino, ¿no?, de Israel. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Usted puede decir 2 o 3, porque allá había alguna otra tribu, estaba alguna otra tribu allí también, ¿no? Pero si dice 2 está bien, si dice 3 también es correcta la aseveración. Ahora, este pasaje bíblico que vamos a leer contiene 3 frases que cuando usted las lee llaman la atención, o por lo menos a mí me llamó la atención. Y dije, mira, estas frases tan especiales, tan significativas en este texto, y basado en esas 3 frases que encontramos en este texto bíblico, algunas están en primero de Reyes 14 y otras están en segundo de Crónicas, entonces vamos a basar el bosquejo de esta noche.
Bendito sea Dios. Quiero que mire Primero de Reyes 14:22 en primer lugar. Dice ahí, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todos los que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. ¿Ven? La frase a la que quiero llamarle la atención es, y le enojaron más que todo. Y le enojaron más que todo. Esa es la primera frase que me llamó la atención. Roboam no fue un buen rey, hermanos queridos. Roboam no fue ese imitador de Salomón, al menos en la primera parte del reinado de Salomón. Ya sabe que a lo último, pues sí fue muy buen imitador de su padre. Aunque fue más allá de los pecados de su padre Salomón. El versículo 23, por ejemplo, nos va a decir que Roboam permitió la idolatría, practicó la idolatría dentro de Judá. Mire, dice, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Él se dedicó a la idolatría. Pero no solo a la idolatría. O sea, ¿por qué la Biblia dice que lo enojaron más que todos? No solo a la idolatría. Salomón también había sido idólatra. Pero no enojó tanto a Dios como sí lo enojó este hombre. Versículo 24. Dice también, por ejemplo, hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel. Entonces, sodomitas. El sodomita era el homosexual. Eso eran los sodomitas. Entonces, encima de que Roboam va a permitir la idolatría, también permitió la homosexualidad en Judá, permitió la entrada de la homosexualidad en Judá. Y por eso él dice, entre otras cosas que ya vamos a seguir leyendo, que Roboam y esta generación había enojado a Dios más que cualquier otra generación en el pasado, ¿no? De sus antecesores. Además de ello, pero esto ya vamos a ir a Segundo de Crónicas, capítulo 12, versículo 1, nos informa dos cosas más que hizo Roboam que van a hacer enojar mucho a Dios y que lo van a hacer enojar más que sus antepasados. Entonces dice Segundo de Crónicas, espero lo esté buscando, vamos a ir rápidamente allí. Segunda de Crónicas 12 dice, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Imagínense esto. Entonces, tercera cosa que hizo Roboam, que hizo que Dios se enojara con él muchísimo, más que con cualquier otro. Él dejó la ley de Dios, abandonó la ley de Dios, y con ese ejemplo de él, también todo el pueblo de Judá abandonó la ley de Dios. Además de ello, un poco más adelante, en el versículo 14, nos dice que hizo lo malo. Dice, hizo lo malo. ¿Por qué hizo lo malo? Porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Entonces, no tenía un corazón de carne, un corazón tierno, manso, sencillo, humilde, para buscar de Dios. No lo tenía. Y dice ahí entonces que Dios se enojó muchísimo con él y con esa generación, más de lo que se había enojado
con sus padres, es decir, con sus antepasados. Y aquí vamos a mirar dos cosas para nuestra vida práctica. Lo primero es, notemos cómo hay gente que hace enojar a Dios más que otra. Ese es un detalle importante ahí. A veces uno tiene como que la impresión de que Dios se enoja con todos igual, ¿no? Está enojado con el mundo pecador, está enojado con el pecador. Todo eso es verdad, ¿cierto? Pero se enoja más con unos que con otros. Aquellos que entregan su vida, entregan su corazón más al pecado, cargan sobre ellos un enojo más grande que aquellos que no lo hacen. Con ambos está enojado, pero con uno más que con otros. ¿Ve? Por ejemplo, yo creo, y es una cuestión bíblica además de eso, que Dios está más enojado con aquel que conociéndole se aparta, que sabiendo la ley la abandona, que no dispone su corazón, a pesar de que conoce la Escritura, que con aquel que no sabe nada y que no conoce nada. Con ambos está enojado, pero el enojo es más fuerte con aquel que conoce y conociendo se ha apartado de la ley de Dios. Que usted conoce muchos ejemplos de eso, ¿verdad? Personas que estuvieron en los caminos del Señor, personas que conocieron al Señor, que caminaron con Cristo, pero con el tiempo se apartaron de Él, ¿no? O personas dentro de la iglesia que conociendo, que sabiendo, que escuchando, aún viven vidas pecaminosas. Entonces, la verdad es que con ellos Dios está más enojado que con aquellos que no conocen, que no saben nada. Y allá hablando solo de aquellos que no le conocen, está más enojado con aquellos que son más entregados al pecado, que han entregado más sus almas y su vida a la maldad, que con aquellos que no lo han hecho. Porque tenemos que reconocer eso. Aún en el mundo hay personas bondadosas, buenas, amables, honestas, ¿ve? Pero eso no quita que Dios también está enojado con ellos. ¿Ven? Ahora, tenemos que cuidarnos. Y tenemos que andarnos con maña, mucha maña, con mañita, como dicen. Porque cargar ese epíteto encima de que Dios se enojó más conmigo que con cualquier otro, imagínese eso. Dios se enojó más con mis actos que lo que se ha enojado con cualquier otro. Figúrese que se dijera eso de usted. De Roboam lo dice, de esa generación lo dice. Pero imagínese que se dijera eso de usted. Sería muy triste. Sería un total fracaso que, conociendo nosotros las cosas como las conocemos, la palabra como la conocemos, en algún momento pueda llegar a decirse de nosotros, pero Dios se enojó más con él que con cualquier otra persona, que con cualquier otra generación. Entonces fíjese que esa es la primera frase que le llama a uno la atención en el texto. Lo enojaron más. Lo enojaron más. Ahora, la segunda está en segundo de Crónicas también, capítulo 12, versículo 5. Capítulo 12, versículo 5. Dice ahí, en el versículo 5, entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Entonces, si algo debe tener usted claro, es que eso nunca queda así, ¿no? Es decir, uno no puede andar por la vida sembrando pecado y esperando recoger bendiciones y cosas buenas siempre y en todo momento. No puede uno vivir una vida de maldad e iniquidad y pensar que eso se va a quedar así.
No, eso tiene su pago, eso tiene su retribución. Tarde que temprano, este tipo de vidas tienen su retribución, tienen su justo pago por su maldad y por su pecado, queridos hermanos. Entonces Dios levantó al rey de Egipto, que se llama Sisac, y él preparó y vino contra Jerusalén con una cantidad de soldados, de ejército, de caballos, hermano, de todo lado. Y dice que atacó la ciudad de Judá y llegó hasta Jerusalén, que era el centro del reino, la capital del reino en ese momento. Y entonces entonces Dios, levantó un profeta que se llama Semaías para que fuera y les diera una palabra de Dios a Roboam, a su gente. Y ahí está la palabra, dice: vosotros me habéis dejado. Y dice: y yo también os he dejado en manos de Sisac. Figúrese eso. Entonces, la segunda frase es: también os he dejado. También os he dejado. Entonces, no se queda así, ¿se fijan? Roboam dejó a Dios y Dios lo dejó a él. Recibió el justo pago. De lo que sembró, eso también cosechó el hombre. Porque así es, así sucede. Pero cuando leí esto, no pude dejar de pensar en aquellas ocasiones cuando Dios hace lo mismo con algunos hombres y mujeres, pero no los entrega al poder de algún rey egipcio como Sisac o algo así, sino que los entrega a sí mismos, los entrega a sus pecados. Entonces, cuando una persona como Roboam decide dejar a Dios, entonces Dios también lo deja a él, lo abandona a él, a su maldad, lo abandona a su pecado. Y esto es una enseñanza de algunos otros textos de la Escritura. Pongo una marquita allí en 2 de Crónicas, capítulo 12, y vamos a visitar algunos textos bíblicos que nos hablan sobre esto. Y viene ahí, dice, Salmo 81, 11 al 12. Salmo 81, 11 al 12. Por ejemplo, empezando allí. Vamos a Salmo 81. Mire, Salmo 81 dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Ahora el 12. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. ¿Se fija? Que dice, ellos no me oían, no me querían, no era yo su anhelo, entonces yo los dejé, los entregué, los abandoné a la dureza de su corazón, y para que caminaran bajo sus propios consejos, bajo sus propios preceptos. Entonces Dios lo dejó, Dios lo abandonó. ¿Ve? No solo Salmo, mire, sino que también, según Romanos 1.24 primero, Romanos 1.24 nos dice algo similar. Romanos capítulo 1, versículo 24 nos dice algo similar. Dice allí, mire lo que dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Ve? Entonces, de nuevo dice aquí que Dios los abandonó a su inmundicia, los abandonó a su concupiscencia, los dejó a sus malos deseos. ¿Por qué? Bueno, si usted lee los versículos anteriores, se va a dar cuenta. Vamos a leer desde el 21, donde dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios,
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ahí viene nuestro texto. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, como Dios se les reveló, como Dios se les mostró, como Dios les enseñó, pero aún así ellos no quisieron recibir, no quisieron entender, entonces Dios sencillamente los entregó a su propia maldad, a sus propios deseos, a sus propios pecados. Y terminaron entonces deshonrando a Dios en sus propios cuerpos. ¿Qué quiere decir eso? Está explicando el apóstol Pablo la cuestión de la homosexualidad. Deshonrar a Dios en sus propios cuerpos aquí, en la homosexualidad. Entonces dice, mire, como no quisieron conocer, Dios los dejó a sus propios pecados, a sus propias maldades. Y al suceder eso, su camino fue la homosexualidad, fue el lesbianismo, pero todo estuvo en el hecho de que no quisieron oír a Dios, de que no querían a Dios. Dios no era su anhelo, aún conociéndole, aún sabiendo, Dios no era su anhelo. Ese texto. Pero hay aún un texto también parecido a este que nos enseña lo mismo. Dice, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al 12. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda Tesalonicenses. Eso. Segunda. ¿Ve? No. Y esto, Tesalonicenses. No me lo encuentro. ¿Ah? No sé. Problemas técnicos, un segundo, por favor. Tesalonicenses, si estoy escribiéndolo bien. Aquí está. Bueno, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Le dije que miráramos el versículo 10 al 12, por favor. Miren lo que dice allí. Oh, no es este. Problemas técnicos, hermano. Un segundo. Es que segunda, qué pena. Estoy en primera. Aquí está. Ahora sí. Mire, dice, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, de nuevo, aquí no están hablando de personas que no quisieron recibir la verdad, que rechazaron la verdad, que cuando Dios se les mostró, ellos rechazaron la verdad. Y entonces dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Imagínense qué cosa más terrorífica esta. Entonces, como no quisieron, como rechazaron, como fueron contumaces, tercos, rebeldes, como fueron perversos con respecto a recibir la palabra, entonces Dios les mandó un poder engañoso. Poder engañoso, suena como a demonio, suena como a un espíritu inmundo, suena como algo así. Y el objeto de haberles enviado ese poder engañoso es que que creyeran lo que es mentira, que creyeran lo que es falso. Objetivo, que sean condenados, que vayan al infierno. Uy, pero Dios hace eso, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Pues figúrese. Es cuando Dios se cansa, es cuando se lleva a Dios al límite de su paciencia, de su misericordia, de su amor. Y entonces Dios envía un poder engañoso
abandona a la gente a la mentira, la entrega a la mentira para que se condenen, para que vayan al infierno. Y mucho cuidado, porque eso le puede pasar a usted y me puede pasar a mí. Si andamos de tercos, de rebeldes, de contumaces con las cosas del Señor. Un día el mismo Dios puede permitir que seamos engañados para que nos condenemos porque no quisimos seguir la verdad. ¿Cómo le parece eso? Entonces, esto es una cuestión que lo tiene que hacer a uno pensar. En este caso, el objeto de haber enviado ese poder engañoso era dos, que creyeran la mentira y que se condenaran. Pero en el caso de Roboam, si usted mira ahora, vamos de nuevo a Segundo de Crónicas 2, Segundo de Crónicas, estamos en 12, ¿no? 12, Segundo de Crónicas 12. En el versículo 8 nos dice que en este caso hubo otro objetivo, porque puede ser así también. Puede que Dios lo entregue a usted a su maldad para que usted se condene ya, para que usted vaya al infierno, para que ya no sea salvo. Pero en algunas otras ocasiones Dios hace eso, como en esta ocasión, para que las personas reciban una lección, para que las personas entren en razón, para que la gente tome conciencia de lo que está haciendo. Versículo 8 dice, pero serán sus siervos, vea, ¿sí? Para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones, para que conocieran la diferencia. Para que un día cayeran en cuenta y dijeron, no, era mejor servir a Dios, era mejor ser esclavos del Señor. Era mejor ser esclavos del Señor. ¿Ve? Entonces, así son las cosas. Bueno, Dios quiera que tenga piedad de nosotros, que si algún día, lejos esté de nosotros ese día, decidimos ser contumaces, rebeldes, perversos contra nuestro Dios, aún conociéndole, que no sea ya, que no seamos entregados a un poder engañoso para que ya nos condenemos y no seamos salvos, sino que sea con el objeto de darnos una lección, para que comprendamos, para que veamos la diferencia, para que digamos, no, definitivamente con el Señor estábamos mejor, definitivamente nada como estar con Dios, definitivamente nada como los hermanos, la iglesia, la oración, la palabra, vivir la palabra, ¿cierto? No, ser cristiano es duro, pero ahora me doy cuenta que más duro es desobedecer a Dios, que más duro es caminar lejos de Él en la vida. Que ese sea el objetivo. Que Dios tenga piedad de nosotros y que ese sea el objetivo y que ojalá comprendamos esas cosas, pero que lejos esté de nosotros ese día. Y no que el Señor, agotado en su paciencia, figúrese, agotado en su compasión, en su misericordia, haya decidido entregarnos a un poder engañoso para que creamos la mentira, para que seamos condenados. Esa es la segunda frase. Lo enojaron más que todos. Cuidémonos de que tengamos nosotros esa lápida encima, ese epíteto encima, de que algún día se diga de nosotros, pero es que fulano, es que mengano enojó a Dios más que cualquier otra persona. La segunda frase, también os he dejado. Y es que Dios puede abandonarnos a nuestros pecados, a nuestras maldades, a un poder engañoso cuando nosotros decidimos dejarlo a Él también, como lo había hecho Roboam. Y por último, la frase, cuando se humilló. ¿Cuándo se humilló? Segunda de Crónicas 12, sí. 12. Entonces, dice ahí, y cuando él se humilló, vea, y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él, para no destruirlo del todo, y también en Judá
las cosas fueron bien. ¿Ven? ¿Se fija? Y cuando él se humilló, porque fue que cuando esta gente oyó lo que Semaías dijo, cuando el Señor les dijo, ahí viene toda esa gente contra ustedes, ¿no? Y los voy a entregar en su mano, porque ustedes me dejaron a mí. Y se van a dar cuenta la diferencia, lo distinto que es servirme a mí, a ser esclavos de las naciones. Claro, hermano, bendito sea Dios. Cuando ellos oyeron eso, entonces versículos 6 y 7 dice, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisaca. ¿Ven? Entonces, qué cosa más bonita. Menos mal esta gente, menos mal estas personas, pues comprendieron, ¿no? Entendieron. Ahora se me perdió aquí esto. Entendieron, comprendieron. Y se humillaron. Porque usted sabe, cuando Dios nos llama la atención, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos advierte, Él está buscando nuestra humillación, nuestro sometimiento, que dispongamos el corazón, que dejemos ya de creer que la sabemos todas, que nosotros hacemos la de nosotros, que vamos a decidir vivir como queramos y que nada va a pasar. No. Que dejemos eso a un lado y que más bien nos humillemos ante Él, nos humillemos ante su palabra y estemos dispuestos a hacer su bendita voluntad. Y es llamativo todas las cosas que pasaron cuando esta gente se humilló en la presencia de Dios. El panorama cambió totalmente, del cielo a la tierra. El panorama cambió, absolutamente cambió el panorama cuando ellos se humillaron. Ahora, mire lo que logran los pecados, pero fíjese también lo que logra la humillación, el sometimiento delante de Dios. No sé si lo notó en el mismo versículo 6 y 7, ¿no? Dice, se han humillado, no los destruiré, antes que los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisaca. Entonces, lo primero que pasó fue que la ira de Dios se apaciguó. Figúrese, un Dios dispuesto a entregarlos a la esclavitud, dispuesto a entregarlos a ese rey para que los maltratara, los pusiera esclavos, los destruyera. Entonces, solo al ver la humillación de ellos, se detiene y evita derramar su ira. Y antes, en lugar de eso, los salva. Bueno, lo hicieron a tiempo. Bendito sea Dios. Porque en esta ocasión pasó esto. Pero en otras ocasiones, inclusive, ni la gente vive siquiera para contarlo. No vive para contarlo. Se apartó la ira. Hay momentos donde ya hemos sido entregados al poder engañoso, hemos sido entregados a la maldad de nuestro corazón, por burlarnos de Dios, por no tomar en serio sus cosas, por tomar las cosas en juego, que ya así nos humillemos, y hay historias de esas, ahí también hay, así nos humillemos, la sentencia fue dictada. ¿Ve? Entonces, pero bueno, bendito sea Dios en esta ocasión, ¿no? Bendito sea Dios. Versículo 12 y 13. Mire qué más pasó, dice. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él. Número 1, anótenlo allí. La ira de Jehová se apartó, ya lo vimos, para no destruirlo del todo. Pero ahora fíjese, ¿no? Aquí hay otro tips importante. A veces, entonces, ya ni así la persona se humille,
nada, no hay misericordia ya. Ya se apartó la misericordia, ya se acabó la misericordia con esa persona, así se humille, no será salvado. En otras ocasiones, se humilla, es salvado. Sin más. Pero aquí dice, para que no lo destruya del todo. Quiere decir que Sisac alcanzó a dejar su rastro de destrucción, porque evidentemente ya había atacado varias ciudades de Judá. Entonces, en otras ocasiones, somos salvados, pero ahí nos queda el recuerdito. Pero ahí nos queda la espina. Para que cada vez que la veamos, para que cada vez que la miremos, nos acordemos que con Dios las cosas son serias. ¿Ve? Luego dice que se apartó la ira. Número 2. Y también en Judá las cosas fueron bien. Entonces les empezó a ir bien. Les empezó a ir bien, bendito sea Dios. Cuando se humillaron, las cosas empezaron a salir bien. Las cosas empezaron a prosperar. Pero tuvieron que humillarse en presencia de Dios. Y luego en el versículo 13 dice, fortalecido pues Roboam, número 3, fue fortalecido. La ira se apartó, las cosas prosperaron, y el mismo Roboam, que había enojado a Dios más que ningún otro, estaba fortalecido ahora. Fortalecido. Pues reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre, y el nombre de la madre de Roboam fue Naama Amonita. Ahí está. 3 cosas pasaron, se las reitero. La ira se apartó, las cosas prosperaron, y Roboam fue fortalecido. Hubo fortaleza en él, fortalecimiento en su vida. Gloria a Dios. Paga humillarse, hermano. Entonces, para que oremos la noche de hoy, segundo libro de Crónicas, capítulo 12, y primero de Reyes, capítulo 14, nos habla el reinado de Jeroboam. Y en esa historia tenemos 3 frases llamativas. La primera es que lo enojaron más, mostrando la profundidad de los pecados de Roboam y el pueblo. Y mostrándonos cómo Dios se enoja más con unos que con otros. Y cómo los pecados y la maldad enojan al Señor. La segunda frase es, también os he dejado. Y entonces, como fruto de ese enojo del Señor, entonces algo sucede. En este caso ellos fueron entregados a un rey, o iban a ser entregados al rey de Egipto, Sisac, para que los esclavizara. Hoy no somos entregados a reyes, pero quienes son contumaces, perversos, tercos, rebeldes contra las cosas de Dios, ellos, queridos hermanos, son entregados a sus propios pecados, a sus propias decisiones, para que se desborden, se desfoguen como río y terminen bebiendo las consecuencias de sus maldades. Otros son entregados a un poder engañoso, a la mentira, para que no se salven. Resultan creyendo en falsas religiones, en falsos profetas, resultan siendo engañados por Satanás de distintas formas, y el objetivo es que se condenen. En tercer lugar, la tercera frase es cuando se humilló, pero todo el panorama cambia radicalmente cuando Dios halló corazones dispuestos para Él, corazones arrepentidos, corazones que reconocían la maldad que habían hecho. Y un hombre que había enojado a Dios más que cualquier otro, halló misericordia,
halló misericordia para que la ira no fuera derramada sobre él. Además de esto, recibió prosperidad y fortaleza en su vida. Y es que cuando nosotros nos humillamos ante Dios, casi siempre, ya vimos que hay ocasiones donde no, pero casi siempre vamos a hallar esa misericordia. Y vamos a ver cómo la condición cambia del cielo hasta la tierra. Vamos a ver cómo la ira de Dios se aparta. Vamos a ver nosotros cómo las cosas prosperan. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo viene a fortalecer nuestras vidas. Amén. Padre,